está así echada y el elefante, así me siento. Entonces, tenemos el agrado de estar acá. ¿Eres Marla? Al ratito me gustaría decirte una cosa, de la pregunta que hiciste ayer en el taller de Adelaida. ¿Sí? Va. Entonces hoy estaba, ¿cómo se llamaba? Masha, Marla, pero llevaba M y A. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a primero agradecerle a Maya, a quien admiro y quiero muchísimo, por el honor de estar sentada a tu lado comentando el libro, el ensayo que yo creo que es oro molido para quienes leemos, pero también para quienes desmenuzamos la lectura. Entonces, te propongo que yo empiezo la presentación y luego te cedo la voz, ¿sí? Bueno, déjenles cuento que yo conocí a Maya López durante mi entrevista para ser profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y estabas en mi entrevista junto con Javier Perucho, y entonces yo estaba muy asustada porque yo estudié filosofía como licenciatura, estaba haciendo en ese momento estudios de posgrado en filosofía, pero por alguna extraña razón me convocaron para dar clases de lengua. Y yo decía, yo de lengua nomás conozco los tacos, no sé escribir bien, pero me esforcé mucho y he aprendido poco a poco a escribir en un español más o menos decente, y procuro pasarle mi entusiasmo por aprender de la lengua y de la escritura y de la lectura a los estudiantes. Y desde el principio los consejos que Maya me daba los he seguido junto con otras colegas. Entonces, para mí es muy importante porque yo escribí en filósofo y ahora escribo en castellano. Entonces, eso me parece un éxito guasemita. Bueno, voy a hablar del texto Transeúntes Textuales. También les quiero contar una cosa. Hace unos meses me operaron de las córneas, entonces no veía bien, no veo muy bien, me cuesta mucho trabajo enfocar. Y una de las cosas que me llama la atención es que hace algún tiempo leí el texto solo porque era de Maya y porque dije lo tengo que leer, pero ahora que ya iba a comentar de manera seria, pensé que lo tenía que releer, pero ahora no veo, y entonces lo escuché. Y mientras lo escuchaba, tuve una experiencia distinta de la lectura. No solo se trata de pasar los ojos sobre los signos que están sobre las hojas, sino que también aprendí a estudiar con el oído. Y eso es una experiencia totalmente nueva que les quería compartir, porque entonces tuve dos experiencias, la visual y la auditiva, y a partir de eso creo que me queda más claro por qué somos transeúntes textuales. Bueno, voy a comenzar. Es un honor presentar Transeúntes Textuales o de los movimientos creativos de los lectores, una obra de Maya López Ramírez que se alza como una investigación fundamental para comprender el complejo y profundo acto de leer. Lejos de las aproximaciones parciales, este libro busca visualizar el proceso de lectura de manera integral, internándose en lo cognitivo para comprender su potencial transformador individual y colectivo. Maya no solo es una máquina de hacer proyectos, también tiene una manera de interactuar con la realidad en la que siempre propone un camino distinto del que usualmente transitamos. Este libro propone un componente que me parece de suma importancia, el modelo de comportamiento lector. Con su habitual claridad, Maya va guiando a quienes leen durante todo el texto. Primero, en el capítulo 1 de la definición, el concepto y la historia de la lectura, aborda la lectura desde múltiples perspectivas, humanísticas, sociales y neurocientíficas. Coloca el encuentro lector-texto en un contexto dialógico.
determinado por factores históricos, políticos, sociales y culturales, destacando la dimensión política de la lectura. Siempre decimos que cuando leemos no solo somos nosotros, el individuo, en este caso Belegui, que lee, sino también las redes, ¿no?, que están a mi alrededor, mi familia, mi contexto, y por eso le decía a Marla que le quería decir algo, porque ayer hablaba sobre Shakespeare, ¿no?, y cómo hacer que nos interesemos sobre estas lecturas que parecen lejísimos. Y justamente, no te lo pierdas, Maya nos va diciendo que no solo somos nosotros con nuestra mismidad en el aquí y el ahora, en el hoy, sino que somos el fruto de un contexto histórico, pero que este contexto histórico también está en la familia, en el señor que vende las tortillas, en la música que escuchamos, y poco a poco vamos haciendo lazos que nos van haciendo las personas que leemos. Por lo tanto, este capítulo resulta crucial para quienes deseen entender que la lectura no es un acto inocente o puramente individual, sino una práctica con profundos alcances comunitarios y políticos. Muestra cómo el acto de leer reproduce o cuestiona el sistema social. En el capítulo 2, la literatura, el texto y el lector, se centra en la relación entre los elementos fundamentales del hecho literario. Maya, o sea, la autora, revisa la teoría de la recepción y el papel de la experiencia vital del lector, la cual influye en la construcción de sentido de la obra. Introduce la idea de que quien lee es quien otorga el acabado temporal al texto. Maya dice en el capítulo 2, bueno, si leemos ahorita sobre contaminación ambiental, es distinto que si leemos dentro de 20 años sobre contaminación ambiental. Ustedes no lo saben, chicos, porque son muy jóvenes, pero antes en los comerciales decían ciérrale al agua, ¿no? Y, o sea, se estaba acabando el agua y decían ciérrale. Bueno, ahora hay lugares donde hay agua una vez al día, 2 horas al día. Y entonces la manera en que nos acercamos al fenómeno es totalmente distinto del que vivían nuestros abuelos, abuelas. Estoy segura que conocen estas expresiones de de antes, cuando todo esto era campo, antes, cuando es distinto de hablar de cómo lo hacemos ahora. Lo mismo pasa con los textos, no solamente con la temática, sino cómo nos acercamos a la lectura. Considero que este capítulo es ideal para docentes y quienes promueven la lectura porque ayuda a comprender la transacción entre el lector y el texto y por qué 2 personas pueden tener lecturas radicalmente diferentes de la misma obra. Pensé en promotores y promotoras de lectura porque veníamos a la normal y entonces, bueno, yo vengo de una familia de docentes, alguien que llegó de la profesión y alguien que sí era normalista, y la verdad es que para quienes llegamos de facultad a dar clases, sí se nos nota que no sabemos. Entonces, pienso que este texto no solamente es importante, sino que da muchas luces de qué se puede hacer y cómo. En el capítulo 3, transeúntes textuales o de los movimientos creativos de la lectura, es mi favorito. Contiene la propuesta central del libro desde mi perspectiva, desarrollando el modelo de comportamiento lector. Detalla las 2 grandes intenciones de lectura, estética y eferente, y la tipología de movimientos creativos que el lector realiza, como la identificación, la duda, la fantasía o la transferencia de datos. El corazón innovador de este trabajo reside en la propuesta de un modelo de comportamiento lector y, sobre todo, una tipología o axiología de movimientos creativos de lectura. Quien lee es visto como agente último del hecho literario. Esto significa que el texto no está realmente completo hasta que el lector interactúa con él, construyendo significados y sentidos únicos en una transacción con la obra. Quien lee da un acabado temporal al texto.
Hegel, cuando habla sobre cómo percibimos la obra de arte, dice que hay 3 momentos. Primero, el autor, ¿no? Quien hace arte, ¿no? Después, la técnica misma de quien hace esto, pero solamente podemos disfrutarlo o pensar que es arte hasta que llega quien la recibe. Y luego, en un último momento, habríamos que pensar qué piensa o qué siente quien se acerca a la figura artística. Pienso que lo mismo pasa con la tipología que plantea Maya, porque a veces decimos lo que el autor quiere decir, pero en realidad no sabemos qué quería decir el autor. Podemos sospechar, a menos que sea con la ouija, ¿no? Así, Platón, ¿qué querías decirnos? Pero en realidad somos quienes leemos, quienes le damos sentido a los textos que leemos. La tipología o axiología propuesta detalla los desplazamientos virtuales que realiza el lector, el mapa de movimientos lectores, que está en la página 95. Pensé que lo iba a leer, pero ya que vi la presentación de Maya, creo que me voy a seguir y si nos da tiempito les voy diciendo o leyendo, solamente voy a leer al final, distinguiendo principalmente 2 grandes intenciones. Intención estética, que está en la página 78. Corresponde a los movimientos más exploratorios y circulares, centrados en el placer, la duda, la emoción y la sensación que produce el texto. Responde a la pregunta de ¿cómo leo? Algo de lo que hemos estado hablando durante toda esta jornada es que cuando nos acercamos a la lectura, a veces solamente lo hacemos porque nos lo dejaron de tarea. Yo les suelo preguntar a mis estudiantes, ¿qué estás leyendo? Y ya me dicen, la respuesta es de lo que les dejan de tarea. Y entonces yo digo, no, eso es tarea, ¿tú qué estás leyendo? Y entonces se descubren que aunque leen mucho, solamente leen por encargo. Y es como una manera poco placentera de acercarnos a los textos. Ciertamente cuando leemos para hacer la tarea aprendemos y disfrutamos, pero ¿qué pasaría si tomáramos un texto, Cumbres Borrascosas? Hoy decía una compañera, creo que está allá atrás, y entonces decía, y no es una historia de amor, es una historia de amor tóxico, y me encantó porque me recordó un estudiante que yo hago en mis cursos de expresión oral y escrita 20 minutos de lectura gratuita, que creo que es tu propuesta, y entonces y cada 15 días hacemos tertulias literarias, nos vamos contando qué es lo que vamos haciendo con el texto y uno de los encargos es que nos tienen que convencer o no de no leer el texto que están leyendo porque guácala, resultó que no era lo que esperaban, o sí porque estaba más bueno de lo que pensaban. Y una compañerita con muchísima frustración sacudía su texto sobre la mesa y decía, a mí me dijeron que era una historia de amor y no es cierto, ¿no? Entonces, este apasionamiento, por más que decían, no lo lean, guácala, porque fulano hace esto y el otro, y quién en su sano juicio lo permite, era tanta su pasión y su indignación que la gente terminó leyendo Cumbres Borrascosas. Entonces, incluso el displacer de la lectura nos puede apasionar tanto que provoca leer, ¿no? Entonces, bueno, esto está también en el capítulo 2, sobre el placer de leer, cómo leemos, y la intención eferente, que está en la página 88, se enfoca en extraer información, datos o argumentos de manera rectilínea y totalizadora. Esto responde a la pregunta de ¿qué extraigo? Me parece que es una lectura obligatoria. Aquí se encuentra la herramienta más valiosa del libro desde mi perspectiva, pues es esencial para quienes promueven la lectura y para las personas educadoras, pues permite diagnosticar y equilibrar la forma en que las y los estudiantes se acercan a los textos, pero sobre todo humaniza la lectura. No solo se trata de leer para hacer resúmenes o contestar cuestionarios. Nos recuerda que podemos dialogar con el texto, apasionarnos, llorar o enojarnos. En otras palabras, nos ayuda a recordar que estamos viviendo. En el capítulo 4
encontraremos algunos movimientos creativos de lectura en la literatura de Juan Rulfo. Por favor, no se lo pierdan porque está increíble. Y es la aplicación del modelo que se propone. Ofrece un fascinante ejercicio práctico al aplicar el modelo a la obra de Juan Rulfo. Analiza las lecturas de grandes escritores y críticos como Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos y Carlos Monsiváis, identificando los movimientos creativos que cada quien realizó al leer Pedro Páramo. Este capítulo aterriza la teoría. Es perfecto para quien lee, ya sea especialista o quien lee por vocación, pues demuestra de forma clara cómo la tipología se manifiesta en la práctica, viendo a las figuras literarias ejercer sus propias intenciones y movimientos al enfrentarse a la obra. Y bueno, les quiero contar sobre Juan Rulfo, no Pedro Páramo, pero sí Juan Rulfo. Yo tengo aunque hablo muchísimo y nadie lo cree, tengo una fascinación por el silencio, por el concepto silencio y la práctica del silencio, aunque yo no lo practico mucho. Pero para mí se me hizo como fascinante cuando leí Lubina, el cuento de Juan Rulfo, que van caminando y alguien dice, ¿qué es eso? Eso que se oye, y la respuesta es, es el silencio. Y entonces yo nunca me había percatado de que el silencio puede ser abrumador, pero también totalizador, o también da paz, y un montón de cosas. Entonces, cuando estaba leyendo cómo nos podemos acercar de distintas maneras a Juan Rulfo, me acordé de mi propia dirección de vida, porque yo leí Lubina cuando iba en la primaria. Y ahora que ya soy esta persona de 47 años, sigo obsesionada con el silencio. O sea que Juan Rulfo me marcó. Propuestas de enseñanza-aprendizaje. Las reflexiones del libro trascienden la teoría literaria para convertirse en una herramienta crucial en la didáctica. La obra critica el mandato de extraer información de los textos de manera mecánica, que sería la intención eferente, señalando que conduce a un trabajo enajenante, postergando la lectura por placer, que sería la intención estética. Pienso que el peor antídoto para leer es obligarnos a leer, ¿no? Así de, y tienes que leer tus 20 minutos diarios. No sé si se acuerdan de la película de Los Simpson, donde está Homero con su trineo así de caminen, caminen, avancen, descansen, ¿no? Hasta para descansar están obligados. Sí, no, obligarnos a leer porque nos va a gustar no va a funcionar. Tenemos que encontrar otras maneras, y en el ensayo hay varios tips. Aplicación política y social. El libro es un llamado a construir comunidades lectoras que generen sentido vital y ofrezcan asideros culturales para enfrentar la violencia y transformar a la sociedad. Las comunidades lectoras, Maya es especialista en convocarnos, siempre dice de sí misma que cuando saluda, bueno, que alguien te decía, ¿no? Que si cuando saludas le dicen, ya publicaste en Palabrijes, de lectoras y de escritores. Mientras más escribamos y leemos, podemos ensanchar más el mundo y transformar la realidad. En definitiva, y para terminar, Transeúntes textuales es una obra esencial para entender que la forma en que nos movemos en y entre los textos moldea nuestra ideología e impacta la realidad del mundo que todos compartimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Belegui Gómez López por esta bonita lectura que hizo de Transeúntes textuales, este texto que, bueno, ha sido un divertido reto. Algunas cuestiones. Es Daniel Penac el que propone la lectura gratuita, yo nada más lo ando y
y la cuestión de la lectura eferente y la estética lo tomo de Luis Rosenblatt, que justo vi que Marla lo estaba usando, la estaba conociendo en su investigación, en su póster, ¿verdad? La teoría de la transacción lectora y bueno, alguien también mencionaba esto de las intenciones de lectura. Entonces, esta maestra de literatura fantástica. Bueno, les voy a platicar un poquito del texto a partir de esta presentación y bueno, lo primero que les propongo es leer este pequeño párrafo de Pedro Páramo. Es más, ya vieron ahí la imagen con todas las calaveritas, ¿verdad? Ya la vieron. Entonces ahora les voy a proponer un pequeño ejercicio. Cierren los ojos. Yo se los voy a leer. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Y yo no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Hasta ahí llega el fragmento de Pedro Páramo y bueno, yo me imagino que muchos de ustedes conocen la novela completa de Rulfo. Y bueno, en lo que yo me basé fue en recopilar todas esas, tal vez no todas, pero un buen corpus de testimonios de lectura de Pedro Páramo. Entonces resulta que hay varios escritores, básicamente escritores y escritoras, pero básicamente escritores, que dejaron su constancia de lectura en un texto y eso se han ido publicando y son los que me sirvieron a mí para pensar cómo es que leemos, cómo es esto de leer, porque todo el mundo decimos hay que leer, ¿verdad? Todo el mundo tenemos, dice Daniel Pena, que ese es el dogma, hay que leer, ¿verdad? Pero no sabemos para qué, o por qué, o cómo, o por qué es ese mandato tan irrefutable, ¿verdad? Y bueno, pues yo me dije, pero pues, ¿qué es esto de leer de verdad? Vamos a pensar, ¿qué nos pasó al leer Pedro Páramo de Juan Rulfo? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos movemos dentro de ese texto? Cuando nos damos cuenta de que todos están muertos, soltamos el libro, queremos salir huyendo, ¿o qué? O decimos, órale, sí está bien bueno y nos metemos más. ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos nuestro horizonte mental? ¿Cómo se amplía ese horizonte? ¿Qué movimientos realizamos durante nuestra lectura? ¿Cómo construimos significados y sentidos? ¿Se modificó en algo nuestra concepción de la literatura e incluso de la vida, ¿no? Hace un momento decía Belegui que el displacer también es una fuente de acercamiento a la literatura. Yo considero que el placer es justamente esa ampliación del horizonte. Cuando se te amplía el horizonte, es como si te abrieran una ventana y eso es lo que te da placer, ver más lejos, ver más allá, aunque te estés desgarrando por dentro al abrir esa ventana, porque cuando conocemos lo humano, vemos lo lindo y vemos lo horroroso al mismo tiempo. Entonces, justamente considero que el placer es ese crecimiento intelectual que tenemos, aunque
a veces nos haga llorar o a veces nos haga sufrir. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron mis preguntas de arranque para escribir esto? ¿Qué sucede en el interior de las personas durante la lectura? La llevada y la traída lectura, pero ¿qué es lo que nos pasa? Pues, ¿por qué es tan importante? ¿Qué alcances tiene el ejercicio de leer en el desarrollo individual y social? ¿Qué efecto político, cultural y económico implica extender o no el uso de la tecnología? ¿Es necesario leer literatura o hay que leer pura ciencia o hay que leer pura teoría? ¿Cómo es esto? ¿Leer es moverse? Estas fueron algunas de las preguntas que a mí me movían. La verdad que la curiosidad me daba mucha y dije, no, pues yo quiero saber qué es. Y me puse a estudiar a estos teóricos y bueno, propuse este modelo de comportamiento lector. El modelo quiere detallar las decisiones que hacemos cuando leemos, en el recorrido que hacemos para leer un texto. A veces, fíjense, pasamos en una librería y vemos la portada y decimos, ay, qué interesante, ay, no me pasa nada, pero luego decimos, ay, esa palabra como que me llama la atención. Ya que lo agarremos, ya que nos detengamos, es un movimiento, ya que lo agarremos, que leamos la cuarta de forros, que lo abramos, que veamos el índice, todo eso ya es parte de nuestro recorrido, cuando estamos como husmeando el paratexto del libro y luego ya entramos en materia. A veces leemos una página y lo dejamos, a veces leemos un capítulo y lo dejamos y a veces nos aventamos todito el libro y a veces hasta lo releemos, depende de cómo enganchamos, cómo entramos, desde dónde lo estamos leyendo, desde estas intenciones que decíamos, eferente o estética. Me voy a ir un poco más rápido para que ustedes también tengan oportunidad de platicar. Y bueno, ¿para qué queremos un modelo de movimientos de lectura? Bueno, nos ayuda a reconocer cómo construimos significados en una comunidad lectora, cómo la lectura en general y la lectura literaria generan sentido en las personas, sentido en lo relacionado hacia dónde vamos a dirigir nuestras vidas. O sea, los libros cambian el camino de nuestras vidas y eso es algo fuerte. Y bueno, cómo esta construcción de significados y la generación de sentidos inciden socialmente, porque si la gente cambia su camino, pues resulta que somos mucha gente y entonces empezamos a marcar nuevos rumbos sociales. Y bueno, y la necesidad de construir comunidades lectoras, que necesitamos comunidades lectoras, yo pienso que muchísimas, para dotar a la comunidad en general, a la sociedad, de repertorios de referencias, techos de comprensión y estas experiencias de lectura que generen sentido en las personas, estas experiencias de lectura que sean verdaderamente transformadoras, ¿verdad? Y no solamente para cumplir. Y bueno, nos sirve para proponer políticas públicas de formación lectora como medio de enfrentar la violencia, como ya comentaba Bele. ¿Qué movimientos describimos cuando leemos? ¿Qué mecanismos activamos en el recorrido? ¿Cómo construimos significados? ¿Cuándo hacemos una lectura eferente y cuándo una estética? Dice Rosenblatt, en la lectura eferente extraemos y en la lectura estética vivimos ahí. Entonces, no es que esté mal una o la otra, están bien las dos. Lo único malo es cuando, o lo único que podríamos discutir, si quieren ustedes, es cuando nos ponemos a la literatura, por ejemplo, a sacarle solamente los datos, ¿verdad? Y nos perdemos de la otra parte más honda, que es para lo que finalmente está propuesta. Entonces, bueno, fue digamos, el campo teórico en el que me moví, la estética de la recepción, semiótica, hermenéutica, historia y literatura misma. Y bueno, hablé yo quería saber exactamente qué era un lector, qué era la lectura, qué era el texto escrito, que bueno, yo considero que el texto es todo aquello que se puede leer, ¿verdad? Entonces yo esta pared amarilla yo la leo, aparte del texto escrito que tiene, ¿verdad?
en fin, y cómo nos agrupamos en comunidades lectoras, explícitas o no, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este coloquio estamos agrupándonos, conociéndonos una comunidad lectora de gente interesada en la lectura y en la escritura específicamente. ¿Qué es una obra? Que no necesariamente es solo un texto, ¿verdad? ¿Y qué significado y sentido? Y bueno, aquí yo propongo el rango de aproximación lectora porque creo que no es automático que los libros existan y que las personas existan para que se encuentren, ¿verdad? Hay muchos obstáculos que vencer de todos tipos, sociales, económicos, históricos, pues como mencionábamos en la mañana, las mujeres afganas pues no están muy lejos de los libros, desafortunadamente, por ejemplo, ¿verdad? O tenemos a nuestras comunidades marginadas que aunque digamos tienen ciertas aproximaciones a textos escritos, pues sus repertorios pues no son, sus acervos no son necesariamente pues completos, estimulantes y que tengan todo a mano, ¿verdad? En fin. Dice, en el libro estaba ya la encuesta nacional de lectura 2015 y decía que, pues, que los que más leían eran los jóvenes, quizá como ustedes, de 18 a 22 años y los adolescentes de 12 a 17 años, que leían más quienes tenían educación universitaria y que quienes más leían eran la clase media y la clase media alta. En general, si quieren la última frase, la población más joven de mayores estudios e ingresos lee más al año. Y eso ahora con el MOLEC, con el módulo de lectura del INEGI, pues ¿qué creen? Descendió. Ahora, en 2025, ya miren, en 2015 era el 48.5% de los lectores, estos lectores jóvenes de 18 años y más, y ahora estamos en el 45.4, ¿verdad? Entonces, pues de 2015 a 2025, pues yo creo que han pasado muchas cosas, pasó una pandemia y pues los contenidos en celular pues han aumentado muchísimo, ¿verdad? Entonces, necesitamos comunidades lectoras donde se compartan rasgos, modos de leer. Y bueno, como dice Mendoza Fillola, todo conocimiento solo se adquiere en el seno de una cultura. Entre más espacios de lectura profunda podamos promover, más fácil será incorporarnos a esta práctica. La comunidad lectora primaria es la familia, la secundaria es la escuela, la terciaria son las casas de cultura y estos libroclubes, salas de lectura, y todos esos clubes que socialmente se arman, ¿verdad? Y entre todas ayudan. Yo creo que los clubes de lectura tienen la ventaja muy grande de que además no tienen la presión de entregar un resultado inmediato, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo sucede esto del encuentro entre los textos y quienes los leen? Es muy complejo, como verán, no da tiempo de revisarlo, pero bueno, viene detallado y pues la verdad a mí me apasiona mucho cómo construimos los significados con nuestros conocimientos previos, con nuestras propias experiencias, con nuestro contexto y lo que detona el texto en ese instante. A veces podemos cruzar lo que hemos vivido, lo que sabemos y que se detona con una palabra, si ustedes quieren, y construimos un significado. Por ejemplo, ahorita construimos el significado de placer. ¿Qué es el placer? ¿Verdad? Pero también podemos construir una red de significados y así vamos, construyendo de a poco redes cada vez más complejas. No les pongo más porque ya sería ahí espagueti, ¿verdad? ¿Cómo estamos inmersos en textos? Siempre estamos inmersos entre los textos, en fin. Y aquí está el mapa de movimientos de los lectores que estoy retomando, una propuesta de un teórico de Puerto Rico que propone esto de ser el poeta místico, el lector poeta, el lector místico, el lector Orfeo, el lector Ulises, en fin. Y bueno, yo le pongo alrededor
los movimientos de lectura que podemos hacer, como el agorístico, el laberíntico, el de la cámara subjetiva, el circular, el espiral, cómo vamos subiendo de nivel cuando vamos leyendo algo, ya con el conocimiento que tenemos. En fin, así leyó García Márquez a Juan Rulfo, con estos movimientos, un movimiento circular, lo releyó muchas veces, se lo aprendió de memoria, hizo un movimiento totalizador, lo leyó de cabo a rabo, pero al grado de aprendérselo, ¿verdad? Y buscaba perlas y como un minero también. Así lo leyó Augusto Roa Bastos, y bueno, así ya nada más puse 2, pero hay varios. Y bueno, leer textos escritos no es una práctica común, desafortunadamente, no es tan simple, tan automática, que inicia para todos a los 6 años, no es así. Es una práctica infrecuente, desgraciadamente, porque aunque bueno, sí, como decíamos, se puede codificar textos, eso sí lo aprendemos, pero de eso a convertirnos en lectores autónomos, en lectoras autónomas, hay un trabajo que es el que queremos hacer, ¿verdad? Es una cuestión compleja que requiere de una larga colectiva y afortunada construcción cultural para funcionar dentro de un individuo e impactar a una comunidad completa. Y bueno, es de eso más o menos gira el texto de Transeúntes Textuales, es investigar cómo leemos, qué es eso de leer y cómo estoy leyendo yo quizá, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el contenido. Muchas gracias por escucharme. Bueno, estamos un poquitito sobre tiempo. Nos gustaría escuchar unas 2 preguntas, comentarios. Tenemos el libro aquí a la venta por si a alguien le interesa. Entonces, unas 2 preguntas. Ajá. Bueno, sinceramente yo solo quiero decir que me dieron ganas con esta presentación de escribir un libro tan bonito como el que seguramente es el de Maya, para que alguien me lo presente tan bonito como lo presentó Belegui. Eso es un piropo. Bueno, pues yo tengo una pregunta que me surgió aquí mientras te escuchaba, y es que está este concepto y el tener y el querer de leer. Ajá, la diferencia. Entonces, ¿qué nos recomiendas para afrontar esta diferencia? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero ordenar mi cuarto, lavar los trastes, es diferente si yo digo, yo quiero lavar los trastes, a que si alguien llega y me dice, tienes que lavar los trastes, ahí ya no quieres hacerlo. Ahí ya se te quita. ¿Cómo nos...? Y pues lo mismo es con la lectura. En la escuela te dicen, tienes que leer esto, tienes que leer lo otro. Y cuando llegas a cierta edad, ¡pum!, dejas de leer. Porque no es realmente lo que quieres, es lo que te ordenaron de hacer. Por eso, desde cierta edad, baja muchísimo se me fue la palabra. El deseo, digamos. Ajá. Y pues eso, ¿cómo recomendarías afrontar esta, vamos a decir, manipulación de la sociedad? Claro, muy buena pregunta, Cami. Desafortunadamente estamos inmersos en el capitalismo y el capitalismo nos obliga a hacer hasta lo placentero, nos obliga a perderle el gusto a las cosas, pero tratando de ganarle al capitalismo, quiero pensar que lo que nos salva es la pasión, son las ganas verdaderas el enamoramiento. ¿Por qué me gusta lavar los trastes? Porque me encanta ver mi cocina chula y hermosa. No me importa lavar los trastes, yo lo que quiero es que se vea chula y hermosa mi cocina. ¿Por qué quiero leer un libro? No porque tenga que cumplir, sino porque quiero saber qué diablos les va a pasar a los de adentro del libro. Bueno, E23, 5, 2, 3, prueba de sonido. Este es un micrófono, sí, E23, prueba de sonido.
el gobierno de Sonora a través, voy a hablar normal porque ellos hablan normal. Y en esta tarde nos reunimos. Ese Dubiges que nos viene a hacer la prueba de Escúchalo sonido. porque yo creo que se escucha un poquito de eco, pero no sé cómo lo escuchas tú. Ok. Ujú. Ok. El catálogo Son de los, Rodrigo son los Imas, que personajes es de el las autor fotos, qué de la maravilla. exposición Nos arrebataron la razón del mundo. 2, 2, 3, 5, 2, 3. Buenas tardes, muy buenas. Si esta tarde. Ahí se va escuchando mejor. Ahí se ve, sí. Ahí se ve bien. Eso, Ok. muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Mande. Entonces, fíjense, aquí hay una cuestión que se llama el deber y el querer, la diferencia entre el deber y el querer. Yo creo que a pesar de las circunstancias que nos acotan tan cruelmente, tendríamos que buscar la manera de que gane el querer, el que ganen las ganas. Pero, ¿cómo se ganan las ganas? Pues noticias, gente. Las ganas se contagian. ¿De dónde sacamos las ganas? Del contagio. No hay más. Si yo soy maestra, si yo soy una mamá y me caen regordos los libros, porque juntan polvo, ¿no? No quiero saber nada de los libros. ¿Cómo espero yo que mis hijos lean? Si yo soy una maestra, un maestro, y leo solo porque tengo que leer, y dice el programa que vamos a leer Pedro Páramo, esa cosa tan rara, ¿no? Lo tengo que leer, voy de mala gana a leerlo, lo hago de mala gana. En ese minuto, mis estudiantes que leen mucho más que lo que yo quiero que lean, ¿verdad? Ellos se dan cuenta que a mí no me gusta leer, y eso es lo que aprenden, ¿verdad? Pero si ellos se dan cuenta que yo... Este es el otro. Vamos a comenzar con las preguntas. Pues tenemos que conformarnos a vivir en una sociedad con menos ideas, con menos opciones, con menos apertura, porque así como decíamos, el placer es abrir las ventanas de la mente. No abrirlas, pues nos obliga a vivir en espacios más estrechos, ¿verdad? A vivir más encerrados cada vez, como en la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues eso, enamorarnos de la lectura, enamorarnos de lo que nos toque hacer y buscarle. Si no encontramos el gusto, mejor no. Duras declaraciones, pero sí. No sé si hay alguna otra comentario.
comentario o ya le paramos, que ya son las 5, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar sobre los transeúntes textuales. Ojalá que todos ustedes sean felices transeúntes textuales. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de las constancias. El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, a través de la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo, otorga el presente constancia a Maya López Ramírez. Igual manera, el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, a través de la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo, otorga la presente constancia a Luz Beligui Gómez López.